Buenos días. Qué bueno que una vez más podemos vernos por este medio, pero ya se acerca el día en que vamos a tener nuestro primer servicio presencial. O sea, hemos tenido los sábados, siempre los sábados a las 3 de la tarde, recibiendo gente, pero pues los sábados mucha gente todavía trabaja o usan ese tiempo para algunas otras cosas, lavar la ropa, ir y hacer el súper o X. Pero el próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a estar aquí. Bueno, el sábado 3 a las 3 de la tarde, el sábado 3 de abril, y luego el domingo 4 de abril a las 10 de la mañana. Por lo pronto, vamos a comenzar, vamos a poner todo esto y la próxima semana también en las manos de nuestro Dios, y luego vamos a recibir a nuestro hermano Hilario Cortés. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para poner en tus manos este servicio del día de hoy. Pero también, Señor, y de una manera muy especial, con mucho gozo, con mucha expectativa, ponemos en tus manos los 2 servicios que tendremos, si tú lo permites, la próxima semana. El sábado 3 a las 3 de la tarde y el domingo 4 a las 10 de la mañana, para que podamos celebrar la Cena del Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tendremos. Y oramos que el día de hoy también, pues los cantos, el servicio, la predicación, la enseñanza, todo sea de tu agrado, todo sea para tu honra y gloria, y todo sirva para edificar la vida de nuestros hermanos en Cristo. Todo lo ponemos en tus manos, dándote honra y dándote gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a continuar aquí con nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, hermanos, pues bienvenidos al devocional para cantar. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a empezar cantando basados en Filipenses 2, 10 y 11. Vamos a cantar: en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Canten, hermanos. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Y enseguida vamos a cantar también otro fragmento bíblico. Vamos a cantar del Salmo 96, los primeros 3 versículos. Vamos a cantar un cántico nuevo, así es que todos vamos a cantar. Cantad a Jehová toda
Y bien, pues este canto que sigue, hermanos, Cántenos Sana, pues lo hemos estado aprendiendo durante la pandemia, a través de estos servicios virtuales. Es que canten conmigo, Cántenos Sana, cantemos. Cántenos sana en toda la tierra, cántenos sana en las alturas, cántenos sana con el corazón, cántenos sana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana al Rey de Reyes, cántenos sana al Príncipe de paz, cántenos sana al Hijo de Dios, cántenos sana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en toda la tierra, cántenos sana en las alturas, cántenos sana con el corazón, cántenos sana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana al Rey de Reyes, cántenos sana al Príncipe de paz, cántenos sana al Hijo de Dios,
canten hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, canten hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Anuncios. Ok. Bueno, pues espero que estén disfrutando de los cantos que nuestro hermano Hilario ha preparado. Y ahora quiero mencionarles algunas cosas que también, pues en las que tenemos que estar pendientes. Y se trata de los anuncios. El primer anuncio que ya mencioné al empezar este servicio, este programa, es que el próximo sábado a las 3 de la tarde tendremos nuestra cena, la celebración de la Cena del Señor a las 3 de la tarde, y luego el domingo a las 10 de la mañana, el domingo 4. Y obviamente, hermanos, hicimos una lista con más o menos un mes de anticipación, y en esa lista ya están anotadas las personas que van a venir. Entonces, si usted no se dio cuenta y quisiera venir, pues lo lamentamos mucho en esta ocasión, pero no será la única. Pretendemos, si Dios nos permite, a partir de este próximo servicio del próximo domingo, pretendemos que podamos abrir el servicio presencial para los que quieran pues hacer acto de presencia. Obviamente hay que seguir siempre las reglas el cubrebocas y el gel antibacterial, la sana distancia, etc. Entonces, al venir la próxima semana se van a dar cuenta cómo se pueden hacer cada una de estas cosas. Y ahora lo que sigue pues son los anuncios, y el primer anuncio que ustedes verán ahí es que nuestro hermano Hilario está aquí cada domingo de 11 de la mañana a 12:30, cada domingo, para recibir nuestras ofrendas. Gracias, hermanos, gracias por su fidelidad, gracias por ofrendar, gracias por venir, gracias por depositar, los que hacen el depósito en la cuenta bancaria de nuestra iglesia. Y ahora en las diapositivas que a continuación van a mirar, pues ahí tenemos grupos pequeños para hombres, para mujeres, grupos mixtos, grupos para jóvenes, grupos para niños, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer, si les interesa algo allí, ¿verdad? Pues ponerle pausa y mirar con calma los horarios y los lugares y la plataforma en la que se están exhibiendo, etcétera. Entonces vamos a mirar esas diapositivas, y entonces tenemos nuevamente a nuestro hermano Hilario.
Finalizando este devocional, hermanos, otro salmo. Vamos a tomar algunos fragmentos, algunos versículos del Salmo 18 para cantar Te amo, Señor, fortaleza mía. Así es que acompañan a nuestro hermano Dani. Cantemos. Mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Pues gracias a Dios por la vida de estos dos hermanos, mi hermano Hilario Cortés y mi hermano Daniel García. Gracias porque pues siempre están aquí para servirnos, para servirles a ustedes como iglesia y obviamente y principalmente para servir a nuestro Dios. Oren porque Dios los siga guardando como hasta ahora de el contagio y todo eso, ¿verdad? Entonces, gracias. Pues la semana pasada estamos en el libro de los Hechos, estamos tratando de ver cómo fue el extendimiento del reino en el primer siglo. Y la semana pasada hablamos en el capítulo 4 de este libro de los Hechos acerca de 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Y lo primero que dijimos es que puede resultar en resentimiento. Hubo mucho resentimiento, mucha ira, y a través de la historia no ha cambiado eso, siempre ha sido lo mismo. Cuando alguien se enfoca en la persona de Jesús, la gente o se enoja o se convierte a Jesucristo. En segundo lugar, dijimos que ese enfoque puede resultar también en fe, resulta en fe. En tercer lugar, resulta en unidad, y ahí enfocamos 2 cosas básicas. Los creyentes se unieron en oración y también se unieron en un mismo sentir. Y en cuarto lugar, dijimos que enfocarnos en la persona de Jesús resultará en poder y gracia. Hoy nos toca considerar el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y aquí lo conveniente es ponerle pausa, leer en familia todo el capítulo 5, y entonces quitar la pausa y continuar desde aquí.
¿Y qué es lo que vamos a ver en este capítulo 5? Vamos a ver 3 pasos para acercarnos al reino de Dios y a los seguidores del reino. 3 pasos para acercarnos al reino de Dios y a los seguidores del reino. Ahora, ¿por qué este tema? ¿De dónde sale este tema? Al estar leyendo y estudiando este capítulo 5 de los Hechos, vinieron a mi mente 2 pasajes específicos que me dieron precisamente este enfoque. El primer pasaje allá en el libro de Marcos, en el capítulo 12, los versos 28 al 34. No vamos a leer todo, solo les puse en la pantalla el verso 34. Un escriba se acercó al Señor Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le respondió, citándole algunos pasajes de la ley que hablan de amar a Dios y amar al prójimo. A lo cual el escriba contestó, reflexionando, que amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y fue entonces que el Señor Jesús dijo las palabras que tenemos en el verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Esa fue la respuesta para este escriba. Y de ahí entonces surgió la pregunta reflexiva. ¿Cómo puedo acercarme al reino de Dios? Este hombre no estaba lejos. ¿Cómo puedo acercarme? El otro pasaje que me ayudó a enfocar el tema que les he propuesto está en Lucas capítulo 17. Aquí en capítulo 17, los versos 20 y 21, los fariseos le preguntaron al Señor Jesús acerca de la venida del reino de Dios. Y por la respuesta que el Señor les dio, nosotros podemos entender que Él, Jesús, es el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Miren lo que el Señor Jesús dijo o lo que dice aquí el pasaje de Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Noten las palabras. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, yo estoy entre ustedes. Yo soy el reino de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos allí. ¿Y dónde están? En Hechos capítulo 5, los 3 pasos para acercarnos al reino y a los seguidores del reino. Bueno, el primer paso lo vemos en el verso 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. En las palabras que Pedro le dijo a Ananías, ahí es donde tenemos el primer paso. No permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. El pasaje dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces, no permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. El segundo paso para acercarnos al reino y a los seguidores del reino está en el verso 13. Hechos capítulo 5, versículo 13. En la actitud de la gente que admiraba a los primeros creyentes en Jesucristo. Ahí tenemos el segundo paso. De manera que no tan solo los admires, atrévete a juntarte con ellos. Dice el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Los alababa grandemente, pero no se atrevían a juntarse con ellos y en un momento más vamos a ver por qué. ¿Y dónde está el tercer paso? En el capítulo 5, los versos 38 y 39. En las palabras sensatas del doctor de la ley llamado Gamaliel. Ahí tenemos el tercer paso. No luches contra Dios. Usa tu sentido común. No luches contra Dios. Usa tu sentido común. Dicen los versos 38 y 39. Y ahora os digo, son palabras de Gamaliel, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, no luches contra Dios. Usa tu sentido común. Estos 3 pasos te ayudarán para acercarte al reino de Dios y a sus seguidores. Pero solamente acercarte. Una cosa es estar cerca, otra cosa es entrar y formar parte del reino de Dios. Si lo que tú quieres es entrar al reino, formar parte de ese reino, será indispensable que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu Santo. Así se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 5 al 7 del Evangelio de Juan. Juan 3, del 5 al 7, dice de esta manera: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y siempre este versículo 5 se presta para debatir y qué significa nacer de agua y qué significa nacer del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero en el verso 6, de una manera magistral y de una manera muy sencilla, el Señor Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nacer del agua, nacer de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y noten en la Escritura que la palabra espíritu, la primera, está con mayúscula. Al decir, lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo. Resultado, espíritu es. Entonces, para entrar al reino, una cosa es estar cerca del reino, otra cosa es formar parte del reino, entrar en el reino. Ahora, ya saben de dónde salió el tema, ya saben de dónde salieron estos 3 pasos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, y ahora vamos a ver uno por uno. 3 pasos para acercarnos al reino de Dios y a sus seguidores. Número 1. No permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. Y leamos nuevamente el verso 3, que es donde está ese paso. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Ananías y Zafira se acercaron al reino de Dios y a sus seguidores. Ahora, el capítulo 4 nos da el ejemplo de Bernabé. Tenemos que ver aquí un versículo del capítulo 4. Dice en el verso 36 y 37. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así terminó el capítulo 4 de la semana pasada.
Un ejemplo de generosidad. El ejemplo de este personaje, Bernabé. Entonces, Ananías y Zafira, seguramente llevados por la emoción, a veces en la iglesia la gente, el pastor dice, ¿quién promete? ¿Quién quiere dar? Necesitamos esto, aquello. Y la gente se levanta y dice, yo prometo, pastor, yo doy tanta cantidad. La próxima semana, el próximo mes. Y muchos prometen y lamentablemente no todos cumplen. Bueno, aquí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos se acercaron al reino de Dios, pero les ganó la codicia. Satanás llenó sus corazones precisamente de codicia. Miren lo que dice en los primeros 2 versículos del capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Están imitando lo que hizo Bernabé. Y sustrajo del precio. Eso no lo hizo Bernabé. Bernabé la vendió y trajo todo. Pero estos muchachos o este matrimonio sustrajeron del precio, dice, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el problema? El problema de Ananías y Zafira radicaba en que su corazón estaba vacío. Su corazón estaba vacío. Por eso las palabras del verso 3, allí en capítulo 5 de Hechos, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquí pues viene la pregunta reflexiva. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón está vacío, Satanás es muy capaz de llenarlo. Y llenarlo de muchas cosas. De codicia, de celos, de amargura, de envidia, de ira, de resentimiento. Satanás es muy capaz de llenar nuestro corazón de lo que él quiera. Y este es el problema de Ananías y Zafira, pero este problema también puede ser nuestro. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 13, el diablo llenó el corazón de Eva en el huerto. Dios había dicho que no comieran de un fruto específico y el diablo llegó, la convenció y ella comió de ese fruto que Dios había prohibido. Y en el verso 13, Génesis 3:13, Dios llegó para preguntarle, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y comí. El diablo también llenó el corazón de Judas. Y por esa razón, Judas traicionó a Jesús vendiéndolo por 30 piezas de plata. Allá en Lucas capítulo 22, versículo 3, dice que el diablo entró en Judas, el cual era uno del número de los 12. Su corazón estaba vacío. Qué interesante. Anduvo con el Señor Jesús por 3 años y medio. Aprendió más que cualquiera de nosotros. Aprendió más que cualquier teólogo moderno. Pero su corazón siempre estuvo vacío de Dios. Y traicionó a Jesús. Ahora, el diablo también quiso llenar el corazón de Jesús. Esto ustedes lo ven en su casa despacio en Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 11. Ahora, aquí la falla del diablo, o le falló al diablo, porque el Señor Jesús tenía un corazón lleno de la palabra de Dios. En cada ocasión, en cada tentación que el diablo le presentó, el Señor Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás, etc. Pero el diablo lo intentó. Quiso llenar el corazón de Jesús.
Ahora, no se puede llenar un vaso lleno, ¿verdad? Si nuestro corazón está vacío, el diablo será muy capaz de llenarlo. Ahora, todo lo que hagamos en el reino de Dios tiene que ser generoso y voluntario. Y aquí les dejo un pequeño pensamiento. En el reino de Dios puedo estar comprometido, pero no sentirme obligado. No sentirme obligado. En todo caso, si hay una obligación o una manera de obligarlo a uno, dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Pero fuera de eso, nada y nadie me puede obligar para ofrendar en el reino de Dios, para diezmar, para traer ofrendas misioneras, etc. Miren las palabras de Pedro para Ananías en el versículo 4. Hechos 5:4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, él tenía una propiedad. ¿De quién era esa propiedad? Pues de Ananías y Zafira. Y entonces quisieron venderla. ¿De quién era el dinero de la venta? Igual, el dinero era de Ananías y Zafira. Ese es el sentido de las palabras que Pedro le dice aquí en el verso 4. Esa propiedad, si la retenías, es tuya. Y si la vendías, el dinero está en tu poder. Nadie te obliga a traer nada para la causa de Dios, de ninguna manera. Ahora, esto podemos aplicarlo a nuestra vida, porque el Señor Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 15, la leen en su casa. En Lucas capítulo 15, los versículos 8 al 10, donde habló de una mujer que perdió una moneda. Y entonces barrió de arriba abajo, buscando la moneda. Y cuando la encontró, se regocijó e invitó a sus amigas y todo para festejar, para celebrar que había encontrado la moneda que se le había perdido. Y entonces el Señor Jesús dijo que así también sucede cuando un pecador se arrepiente. O sea, el Señor está comparando aquella moneda con la vida, con la misión de Dios. El Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a buscar lo que se había perdido. Y cuando lo encuentra, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, pensemos en este asunto aquí de Ananías y Zafira y pensemos en tu vida, en tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. ¿De quién es tu vida? Pues es tuya. ¿Quién pierde si la malgastas? ¿Y quién gana si la inviertes? La inviertes bien en el reino de Dios. Pues obviamente tú y solo tú. Ahora, si quieres darle tu vida al Señor Jesucristo, hazlo. Pero no le restes absolutamente nada. Para acercarte al reino de Dios y a sus seguidores, no permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. Señor, te entrego mi vida. Muy bien. Entrégasela toda. Recordemos las palabras de Pedro para Ananías. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Le restaste, le quitaste del precio de la heredad. Si le vas a entregar tu vida, si ese es tu propósito, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida. Entrégale tu vida, entrégale tus talentos, entrégale tus dones, entrégale tus habilidades, entrégale todo lo que eres, todo lo que tienes
Ananías y Zafira murieron por engañar al Espíritu Santo. Y obviamente no pretendo usar esto para manipular a nadie de ninguna manera. Lo más probable es que si tú haces lo mismo, prometer y no cumplir o engañar de alguna manera al Espíritu Santo, lo más probable es que no te pase nada. Tantos que lo han hecho y ahí andan, vivitos y coleando. Y quizá Dios te permita vivir una larga vida sobre la tierra. Pero la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? No por haber prometido y no cumplir, sino ¿quién llena tu vida? En realidad, ¿a quién le has entregado tu ser? Acercarte al reino, para acercarte al reino y sus seguidores, entonces no permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. En segundo lugar, estamos hablando de 3 pasos para acercarnos al reino. En segundo lugar, no tan solo los admires. Atrévete a juntarte con ellos. No tan solo los admires. Atrévete a juntarte con ellos. Miren, estas palabras están aquí en el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Miren lo que dice el verso 11, y el verso 11 es la culminación del caso de Ananías y Zafira. Dice en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, toda la gente supo lo que sucedió con Ananías y Zafira. Una razón muy probable por qué no se atrevían a juntarse con ellos es que lo sucedido con Ananías y Zafira, pues era del dominio público. No había templos evangélicos, templos cristianos, templos católicos, templos protestantes, no había templos. Había solo un templo, el templo de Jerusalén. Y la costumbre, hasta este momento, era tener sus reuniones en el pórtico de Salomón, o sea, en una de las puertas del templo. No sé, había ahí una explanada, había ahí espacio suficiente para que se juntaran, ahí se reunían. Entonces, quizá lo que sucedió con Ananías y Zafira, pues fue allí, del dominio público. Entonces, imagínense, toc, 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 estamos comenzando una nueva iglesia aquí en la ciudad de Jerusalén. Seguramente ya has oído hablar de ella. ¿Te gustaría juntarte con nosotros? ¿Te gustaría ser miembro de nuestra iglesia? Oiga, estamos hablando de ahí donde murieron Ananías y Zafira. Pues sí, lamentablemente, pero le hago la invitación a usted. ¿Quién da un paso al frente? ¿Quién se anima? Esa puede ser una razón por qué no se atrevían a juntarse con ellos. Sí, quizá otras. Ahora, el ministerio, las obras y el ministerio del Señor Jesucristo siempre fueron públicas. Siempre fue algo público. Muchas veces los predicadores hablan del ministerio público del Señor Jesús. Hasta nuestros días, la gente habla de su muerte, sepultura y resurrección. Creyentes y no creyentes. Este evento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pues ha dividido cronológicamente el tiempo y la historia, al grado de que ahora hablamos de la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Es obvio que todo lo que Él hizo es público. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 26, bueno, en este mismo libro de los Hechos, pero allá en el capítulo 26, cuando Pablo le daba testimonio al rey Agripa, le dijo que las obras de Cristo
no se hicieron en algún rincón. Dice de esta manera: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, es algo público. Todos en Jerusalén sabían de la vida de Jesús. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando allí del año 35 quizá, 40 cuando mucho, pero todos sabían lo que había sucedido. Muchos habían sido testigos de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Muchos habían sido testigos de la curación del cojo, allí en la puerta La Hermosa, y que luego el cojo y la gente los fue, digamos, arrastrando hasta llegar al pórtico de Salomón, del cual hemos hablado. Entonces mucha gente se dio cuenta. Y además, Dios seguía dando testimonio juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con milagros. Dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, eso era algo común. Las señales, los prodigios, los milagros, y esto nos hace enfocarnos nuevamente en el contexto judaico. Nuevamente, el contexto judaico. Y para esto, pues preparen su Biblia en Hechos capítulo 5, los versículos 12 en adelante. Yo voy a leer el 12 y voy a leer el 16, pero ustedes pueden leer, poner una pausa y leer todo el pasaje. Los apóstoles habían hecho muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, aquí es donde les leo el verso 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Punto y coma. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, cuando hablamos de estudiar la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia es un libro consistente. Consistente. Nosotros muchas veces confundimos a nuestros hijos cuando les decimos una cosa y luego, válgame la expresión, les cambiamos la jugada. Les decimos otra. La Biblia tiene esta virtud, esta característica, que es un libro consistente. O sea, Dios habla una cosa, cuando la establece como patrón, eso se sigue a través de toda la Biblia. El ejemplo aquí, la palabra pueblo, en singular, pueblo. Generalmente, cuando se habla del pueblo en la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, se refiere a Israel, a la nación de Israel, a los judíos. Cuando se habla de pueblos en plural, se refiere a los que no son judíos, a los gentiles, a las naciones, a los grupos étnicos. Pueblo en singular, Israel. Pueblos en plural, los gentiles, las naciones, los grupos étnicos. Este es un principio general y es un principio que tiene que ver con la consistencia de las Escrituras. Y aquí no les voy a dar ejemplos, les dejo la tarea, si gustan, busquen ustedes mismos ejemplos de la Biblia y se van a dar cuenta de esto. Ahora, en el versículo 16 tenemos algo muy interesante. Dice, Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Lo repito. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ahora, noten cómo termina. Y todos eran sanados. Y todos
eran sanados. O sea, la sanidad de la gente, el milagro que recibía, nunca dependió de la fe de la gente. Todos eran sanados. Los llamados sanadores divinos, que todavía pululan por ahí, ¿verdad? Oran por un enfermo y cuando el enfermo no sana, dicen, es que le faltó fe. No oró con fe, no vino con fe, o le faltó feria, no ofrendó lo suficiente, no sé qué es lo que dicen. Pero en el caso de esta iglesia del primer siglo, de los apóstoles, nunca falló y nunca dependió de la fe de la gente, sino de Dios. Todos eran sanados. Para acercarte al reino y a sus seguidores, no tan solo los admires, sino atrévete a juntarte con ellos. Ahora, les he repetido vez tras vez que esa iglesia del primer siglo era una iglesia judía. Ellos eran judíos, tenían costumbres judías, tenían cultura judía, hacían cosas de judíos. Nosotros hoy no somos judíos, no tenemos una cultura judía y no hacemos muchas cosas que ellos hacían en el primer siglo. Y ahora aquí les dejo un pensamiento. Acercarte y formar parte de la membresía de nuestra iglesia hoy y de la membresía de aquella primera iglesia no te hace miembro del reino de Dios. Acercarte y formar parte de la membresía de nuestra iglesia no te hace miembro del reino de Dios. El Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo que para ver y para entrar en el reino es indispensable experimentar un nuevo nacimiento. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versículos 3 al 7, dijo el Señor Jesús para Nicodemo, dijo estas palabras. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una cosa es acercarte al reino y acercarte a los seguidores del reino. Otra cosa es formar parte de ese reino. Y el requisito indispensable es nacer de nuevo. No ser miembro de una iglesia, no bautizarte, el bautismo no te salva, la membresía de una iglesia no te salva, el ofrendar no te salva, etcétera, etcétera. Tienes que nacer de nuevo. Estamos hablando de 3 pasos para acercarnos al reino y sus seguidores. El primero que ya vimos es no permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. El segundo, no tan solo los admires, sino atrévete a juntarte con ellos. Y ahora el tercero, no luches contra Dios. Usa tu sentido común. Usa tu sentido común. Esto se encuentra en el capítulo 5, los versículos 38 y 39. Son las palabras de el doctor de la ley, llamado Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay un contraste que se puede ver entre Gamaliel y los otros líderes religiosos. Las actitudes y el carácter de los líderes religiosos contrastan
gravemente con la actitud y el carácter de Gamaliel. Por ejemplo, allí en capítulo 4, versículos 2 y 3, lo leen en su casa, dice que ellos mostraron resentimiento. Al oír el enfoque que Pedro hacía en Jesús y en las palabras de Jesús, ellos mostraron resentimiento. En el capítulo 5, versos 17 y 18, en el capítulo que hoy nos toca escudriñar, estamos escudriñando, dice que se mostraron celosos. Se mostraron celosos. Y en el verso 33 de este mismo capítulo 5, dice que se enfurecían y querían matarlos. Esa era la actitud, ese era el carácter de la religión y de los religiosos al ver el enfoque en la persona de Jesús. ¿Quién fue Gamaliel? El carácter de Gamaliel era muy, muy diferente. Se dice que Gamaliel fue nieto del gran Rabán o Raboni Hillel. Hillel el sabio, el cual fundó la escuela de jurisprudencia en Jerusalén. Seguramente ese fue el lugar donde Pablo estudió y ahí se graduó, porque mucho más adelante Pablo nos llega a decir que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y aquí en el versículo 34, Hechos 5:34, nos presenta a Gamaliel como un doctor de la ley. Y los historiadores nos dicen que Gamaliel fue el que dirigió la escuela de jurisprudencia fundada por su abuelo Hillel. Además, dicen también que llegó a ser el presidente del Sanedrín, o uno de los presidentes ahí del Sanedrín. O sea, son cargos muy altos que llegó a ocupar este señor. ¿Qué dice en el verso 34? Entonces, levantándose en el concilio, en el Sanedrín, los que estaban ahí discutiendo qué hacer con Pedro y con Juan, dice, levantándose en el concilio un fariseo, era fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, el consejo que dio ante el Sanedrín manifiesta precisamente su sentido común. Vamos a leerlo. Comenzando en el verso 35. Dice de esta manera. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y entonces cita dos ejemplos. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, ahora el segundo ejemplo, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahí están esos dos ejemplos. Está citando algo que ha ocurrido en la historia de ellos. Dice, y ahora os digo, verso 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, lo que ellos hacen, y esta obra, lo que ellos hacen y predican, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si esa obra es de los hombres, no se preocupen, tarde o temprano se va a desvanecer. Pero ¿qué tal si es de Dios? Estas palabras fueron dichas hace 2000 años. El 4 de marzo de 1966, la revista London Evening Standard publicó una entrevista que la periodista británica Maureen Cleaver
le hizo a John Lennon, donde éste hizo la siguiente declaración: el cristianismo se irá, va a encoger y desaparecer. No necesito argumentarlo. Tengo razones y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo. Esas fueron las palabras de John Lennon en esa entrevista el 4 de marzo de 1966. Han pasado 55 años. Pero las palabras de Gamaliel fueron dichas hace unos 2000 años. Y el cristianismo sigue. La obra del Señor Jesús sigue. Si es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema? Regresando acá a Hechos capítulo 5. El verdadero problema era el enfoque en Jesús y el enfoque en su doctrina. El enfoque en Jesús y el enfoque en su doctrina. Miren cómo lo dijo aquí el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto es irónico porque ellos gritaban a Pilato: su sangre sea sobre nosotros. Y ahora están culpando a los apóstoles. Ustedes quieren echar su sangre sobre nosotros, pero noten el enfoque. El mismo concilio, el mismo Sanedrín, están entendiendo que se trata de enfocar a Jesús y enfocar la doctrina de Jesús. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Será interesante reflexionar un poco cómo lo hicieron. ¿Cómo fue que esos creyentes en Jesucristo llenaron a Jerusalén de su doctrina? Ahora, no han pasado ni 5 años. ¿De verdad? Pongámosle 10. No han pasado ni 10 años y ellos están temerosos. Ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina. No había electricidad. No había teléfonos. Obviamente no había internet, ni redes sociales. No existía la imprenta. Por lo tanto, nadie llevaba su propia Biblia. No tenían folletitos para ir repartiendo en la calle. No andaban tocando puertas. Y no tengo nada en contra de eso, pero no lo andaban haciendo. Entonces, ¿cómo fue que llenaron a Jerusalén de su doctrina? Hay que pensarlo un poquito. Hemos hablado de 3 pasos para acercarnos al reino y sus seguidores. Recordando que en Lucas 17:21, el Señor Jesús les dijo a los fariseos: yo soy el reino de Dios. En Marcos 12:34 también le dio la respuesta a otro hombre diciendo: no andas lejos, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, Jesús es el reino. Jesús es el rey y es el reino. Él es el rey del reino. ¿Y cuáles fueron esos 3 pasos que consideramos? No permitas que Satanás llene tu corazón. No le mientas al Espíritu Santo. No tan solo los admires, sino atrévete a juntarte con ellos. No luches contra Dios. Usa tu sentido común. Esas fueron las palabras de Gamaliel. Pero hubo otro maestro de Jerusalén, tan grande como Gamaliel, que se llamó Nicodemo, el que buscó a Jesús de noche. Dice allá en Juan capítulo 7, versos 50 al 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Noten, era uno de ellos.
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? No luches contra Dios. Usa tu sentido común. Óyele y aprende lo que Él ha hecho por ti al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ahora, para terminar esta enseñanza, ¿por qué no le pones pausa o ya le apagas porque ya se acabó y entonces te reúnes allí en tu sala con tu esposa, tus hijos y oran dándole gracias a Dios por lo que Dios haya puesto en sus corazones de esta palabra? Si tienes algún vecino que sabes que tiene interés, ora por él. Ora por él. Que ese vecino no sea llenado, que su corazón no sea llenado por Satanás, sino que sea llenado de Dios, que Dios llene su corazón. Que no tan solo hable bien, ya sí, tengo amigos que son cristianos y pues son buena onda, me caen bien. Que no tan solo los admire, que se junte con ellos en los grupos pequeños, que no luche contra Dios, que use su sentido común queriendo saber más de Jesús. Que Dios les bendiga. Oren, oren por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.